50 días después del día de resurrección, se celebra Pentecostés y precisamente durante todos estos días, ya mismo regreso a lo de LA, California. En estos días, pues, me hemos estado aquí en la iglesia hablando acerca de Pentecostés, despertar, avivamiento, mover de Dios. Y lo hemos estado haciendo por los últimos 2 miércoles. Y hoy precisamente también vamos a hablar de esa maravillosa experiencia de Pentecostés. 50º día luego de la resurrección. Que fue el momento cuando nació la iglesia. La iglesia nace ese día. Y no ha dejado de crecer. 2000 y pico de años la iglesia está más viva que nunca. Y es importante que nosotros vayamos a las Escrituras y podamos ver lo que pasó y qué es lo que Dios quiere, porque si Dios lo hizo una vez, Él quiere que nosotros estemos todo el tiempo llenos del poder del Espíritu Santo. Pues hablando de lo que pasó en California, mandaron a buscar a una gente experta, ellos vinieron. Pero al final de hacer todo el estudio estaba la prensa y estaba todo el mundo allí, todos los oficiales de gobierno, para escuchar lo que habían encontrado y cuál iba a ser la solución. El hombre dijo, me da mucha vergüenza tener que decirles, yo sé que ustedes han invertido mucho dinero en esto, pero la verdad es que no encontramos una solución para su contaminación. Y entonces, como que luego, de momento así como un pensamiento que le llegó luego, como que así de momento, dijo, realmente aquí lo que hace falta es que sople un viento fuerte a través de la ciudad y se lleve toda esa contaminación para afuera, para el mar, para allá lejos. Y había un problema serio, ellos le llaman smog allá, esa contaminación. Es como una niebla, una fotoquímico, es como un velo que estaba posada sobre la ciudad y compuesto de químicos y contaminantes. Y esos ambientalistas pues los llamaron para eso, pero no podían hacer nada. Pero él dijo algo interesante. Lo que se necesita es que sople un viento y barra con toda esa contaminación que hay sobre la ciudad. La saque. Interesante que Lenny le puso nombre a su agrupación. Se llama como un viento recio, ¿ah, Lenny? Como un viento recio. Y leímos ahí en la palabra del Señor que precisamente en el verso 2 de Hechos, capítulo 2, que yo estoy seguro que todos ustedes han escuchado, lo han leído, lo han escuchado en predicaciones. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquel viento llenó aquel lugar. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito? Cuando termina el Antiguo Testamento, Dios dejó de hablar por 600 años. No había un mensaje de Dios. Nada, ni una notita. Pero entonces de momento aparece Jesucristo en el planeta Tierra. Aparece Jesús, nuestro Señor y Salvador. Durante ese tiempo la gente nacía, moría. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dejó de hablar?
porque había tanta contaminación en el alma de su pueblo que había tomado control de sus vidas. Estaba contaminada la adoración. Estaba contaminada los sacrificios. Eran solo rituales religiosos y nada de poder. Téstalo, báilalo. Nada de poder. Lo hacían quizá para verse espirituales. Nada que ver con conectarse con Dios. Eso aquí no pasa. Eso es por otro lado. Así, por allá en casa del vecino, como decían. Por allá, casa del vecino. Aquí no. Lo hacían para verse espirituales. Mire cómo dice Isaías capítulo 1, verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Dios, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Hastiado, dice, estoy. Harto, diríamos acá en buen puertorriqueño. El pueblo estaba contaminado. Su adoración estaba contaminada. No era la adoración que Dios esperaba. Pero el problema, ¿sabe cómo comenzó? Cuando ya Dios no era primero. ¿Es Dios primero en tu vida? ¿De verdad? ¿Dios es primero en tu vida? Si Dios es primero en tu vida, se va a notar. Se va a notar. Ellos comenzaron a adorar a otros dioses. Es lo mismo cuando nosotros no tenemos a Dios primero. Su contaminación, el pecado de la idolatría, es precisamente cuando Dios no es primero. Tenemos otras cosas primero. De eso hemos hablado tantas veces aquí. Y es tan fácilmente uno poner cualquier otra cosa antes que Dios. Como los hijos. Como el marido, como el trabajo. Es un pastor, el ministerio. Hay veces que los pastores están tan envueltos corriendo para aquí y para allá en las cosas de Dios que se olvidan de Dios y de pasar tiempo con Dios. Eso nosotros tenemos que estar luchando y batallando con esto constantemente. Ofrecían sacrificios de segundas manos. ¿Sabe qué hacían? Compraban barato los sacrificios, los animales que le habían ofrecido a los ídolos. Dios quiere lo mejor de tu vida, de tu tiempo, de tu talento, de tu tesoro. No de segundas. Y ellos se habían contaminado también. Y por eso fue que Dios dejó de hablarle por 600 años. Y ahí es donde aparece Jesús en el planeta Tierra. Pareciera que no habría solución para el problema de la contaminación. Para la contaminación de la religión muerta. Contaminación del orgullo, la contaminación del egocentrismo. Y de todo aquello que llenó el pueblo de Dios. Esto está escrito aquí, esta palabra está aquí para que nosotros estemos alerta, tengamos cuidado. Es importante cuando la Escritura dice ahí, en verso 2, que fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas
y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso a mí me apasiona, me entusiasma. Esa posibilidad es nuestra. Es tuya. Ser lleno del poder de Dios es lo que necesitamos. Es lo que necesita la iglesia en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Que hasta se está adorando abiertamente a Satanás. Que a lo malo le dicen bueno. La cosa no está como empezó. Dice que un viento vino de otro lugar sobre ellos y limpió todo. Cuando llega el poder de Dios a la vida de una persona, lo llena de alegría, lo llena de gozo, lo llena de entusiasmo. Quiere estar en los cultos, quiere estar envuelto. No es un expectante nada más. Quiere estar metido en el campo de juego. No un espectador, sino metido en el fuego. Es un viento que da vida, alegría. Elimina la religión muerta de ir a la iglesia y repetimos lo mismo. Un viento que trajo gozo, poder y unción sobre la vida de aquella primera iglesia. Qué maravilloso poder tener eso ahí, leerlo. Y saber que para nosotros, que para mí. Ese viento recio limpia a los hombres, como hizo con Pedro. Un hombre que había negado a Jesús 3 veces y había maldecido. Habían huido por miedo. Allí estaban metidos allí. Gracias a Dios que estaban allí obedeciendo al Señor. No se vayan de Jerusalén. Esperen que sean llenos del Espíritu Santo. Allí estaban todos orando. Y dice que de momento vino ese viento, ese viento soplando. Y se llevó el miedo. El miedo se fue de la vida de estos hombres. Los llenó de poder y de unción. Barrió la timidez y el miedo. Mire ahí mismo en el capítulo 2, versos 23 y 24 lo que dice. Él le dice a ellos, y a este entregado por el determinado consejo o anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, le está diciendo la multitud de 3,000 nada más se convirtieron ese día. Así yo no sé cuánta gente había allí, pero había miles. Allí estaban los que habían crucificado a Jesús, los que habían insistido en que lo crucificaran, estaban allí. De hecho, cuando vino ese estruendo, dice que la gente que estaba allí, que venían de distintas naciones en la celebración, dice que cuando escucharon el estruendo dentro de donde ellos estaban, ellos vinieron todos a ver qué es lo que estaba pasando, qué es esto. Y se encontraron ahí es donde entonces se levanta Pedro y dice, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y lo matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la pudiera retener. Y ahí es que nace la iglesia en ese momento. Ellos recibieron, fueron limpios y llenos del poder de Dios. Hay mucha contaminación en la iglesia. Y yo creo que nosotros necesitamos que sople el viento de Dios sobre la iglesia del Señor. Yo no sé
Pero estoy insistiendo en el Señor y aquí hay gente que están insistiendo también delante de la presencia del Señor por un despertar poderoso. No, no solamente que haya goose pimples, ¿cómo se dice goose pimples? Cuando que se le paren los pelos nada más. No, esto tiene que ver con un fuego, con un poder que se le mete a uno por dentro. Y te dan ganas de adorar a Dios y de alabar a Dios y de bendecir su nombre. Y te mueve a orar y a leer la palabra y a hablarle a la gente de Cristo. Ese poder está disponible. Eso es lo que hace que mata la religiosidad y nos llena de gozo, de poder, de vida. Para nosotros ser testigos en las manos del Señor. Solo cuando seamos llenos del Espíritu Santo vamos a experimentar libertad, gozo y alegría. No más religión muerta. Pedimos a Dios que sople, que saque la contaminación de nuestras almas. ¿Sabe que hay gente que no confían en nadie? No quieren a nadie. Son tóxicas. ¿Saben por qué? Porque su corazón está lleno de contaminación. Pero mi hermano, hay como un smog, un velo en su alma. Una nube de penumbre ahí, como que unas cosas raras que los mantiene con esa depresión. Están contaminados y quieren que otros también sean contaminados. Pero lo que hace falta es que sople el poder de Dios. Que se desate el poder de Dios sobre nuestras vidas. Mire, esa persona va a amar hasta a sus enemigos. Aquí no hay nadie así. Gracias. ¿Tú dijiste amén? Mire, cuando se convierte en un adicto al Señor, se llena del poder de Dios. Dice, ¡wow! ¡Qué nota! Yo nunca había sentido una nota como esta. Esto sí que es un buen arrebato. Está lleno del poder de Dios. Yo me recuerdo, amén. Yo me recuerdo la primera vez que Dios, porque uno recibe el Espíritu Santo cuando viene a Cristo, punto. Tú lo recibes. Pero tú puedes ser lleno más de una vez. Yo me recuerdo la primera vez. Yo estoy orando, yo se lo dije a ustedes. Tápense los oídos los que han escuchado. Yo estaba orando el Señor. Ya yo sabía de esto, de la llenura del Espíritu Santo, porque la alianza de predica todo esto. Y además, oye por todos lados. Y yo estaba orando, Señor, lléname del poder del Espíritu Santo para yo poder predicarle a esta gente. Yo estaba metido en una universidad. Yo dije, esto es como Sodoma y Gomorra. Yo dije, aquí yo me voy a perder. Tiene que hacer algo, Señor. Óigame. Y un día, uno de los hermanitos que estaba allí, yo le dije, mira, oye, tuve un sueño anoche donde yo veo mis manos y en mis manos había una criatura, un bebé. Yo no sé cómo él lo interpretó y me dijo, el paja que Dios te quiere llenar del Espíritu Santo. No sé si fue que Dios en el momento le dio visión o qué. Pero vente, vamos a orar. Y ese hermanito me puso la mano en la espalda, empezó a orar y después siguió hablando en lenguas. Hablar en lengua es maravilloso. Si tú no has hablado en lengua, pídesela al Señor. Dios quiere dársela, te la dé, pero eso es tremendo. Y empezó a hablar y la mano de él comenzó a meterse dentro de mi espalda, va adentro, eso es lo que yo creía. Yo decía, Dios mío, este hombre me está metiendo la mano adentro de la espalda. Y era como una plancha. No, bien caliente, pero caliente. Y cuando terminamos, Dios me habló a través de él. Me citó unas porciones de la palabra. Y cuando yo me levanté de allí, yo empecé, rayo, ¿qué fue lo que hicieron con este piso? Lo levantaron. Yo me sentía totalmente diferente. Y me di cuenta
de respaldo que yo comencé a sentir de parte de Dios de ahí en adelante. Del gozo. La presencia de Dios es algo maravilloso. Posiblemente tú no has experimentado eso todavía en tu vida, pero en esta mañana tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Porque si tú aceptaste al Señor como tu Salvador, ya, y tú no has sido lleno del Espíritu Santo, esta mañana Dios te puede llenar del Espíritu Santo. Tú puedes salir de aquí lleno del poder de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que Jesús dijo que si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él lo hará. La voluntad de Dios es que, lo dice claramente, sed llenos del Espíritu Santo. No solamente tenga conocimiento de Dios y de la religión, tenga experiencia con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, que es el que nos dirige a toda verdad y justicia. Gloria a su nombre. No había una solución, decían en California, en LA, California, Los Ángeles. Si yo hubiera estado allí, yo le hubiera dicho, yo conozco una solución para sacar toda la contaminación de aquí, para sacar toda la drogadicción, para sacar de allí el sex trafficking, el tráfico sexual, para sacar las gangas de allí. El poder de Dios, un viento que sopla, que barre, que necesitamos nosotros que barra primeramente en la iglesia y luego comienza a barrer en el mundo y sacar todos estos males. Sacar muchas veces lo que hay interior, lo oscuro. El Espíritu Santo va a desmantelar toda fortaleza del enemigo en tu vida y en tu hogar. Pero tiene que dejarle entrada. Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 3. Dice que Dios le mostró, la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Él está hablando de Ezequiel y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos y todos en derredor, estaban regados esos huesos. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué representaban esos huesos secos? Lo dice más adelante. Era el pueblo de Dios. Ese valle de seco, pueblo seco es el pueblo mío. Secos. Muchas veces yo he estado así, yo he estado seco espiritualmente. Claro que sí. No ha sido siempre así. Ha habido momentos, ¿verdad? Dice que eran huesos secos en gran manera. Pero mire lo que dice. También vamos a leer en verso. Leímos ahí, ese es el que era, pónmelo otra vez, eran 9 y 10. El 9, aquí no está el 10, ¿verdad? Ok. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, está hablando del pueblo, un ejército grande en extremo. Mira, posiblemente, dice ahí bien interesante, y se pusieron sobre sus pies. Puede ser que tú hayas tenido una experiencia desagradable, la que sea. Te caíste, tuviste una mala experiencia en una iglesia, tuviste una mala experiencia, la que sea, y te afectó. Y posiblemente tú piensas que no te puedas levantar. Yo te quiero decir que sí. Que si ese viento de Dios sopla, tú te vas a levantar. Dice que estaban todos regados
secos. Lo peor que puede haber es una iglesia seca. Y lo peor que eso, una iglesia seca y dividida. Pero cuando nosotros como iglesia clamamos al cielo, clamamos a Dios, nos ponemos de acuerdo. Yo no sé si usted se quiere poner de acuerdo conmigo. Yo no sé si usted desea ponerse de acuerdo conmigo en esta mañana. Pero si hay alguien que se quiere poner de acuerdo conmigo, saque un gloria a Dios bien alto para comenzar a orar y adorar al Señor y a clamar por un avivamiento. No solamente para nuestra congregación, no, queremos un avivamiento a nivel de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a clamar al Señor por un mover del Espíritu Santo. Como decía el pastor Iván, que todavía tengo esa enseñanza en mi mente, decía, nosotros no tenemos que hacer promociones, la iglesia no se tiene que promover para nada. Cuando comience el poder de Dios a manifestarse, cuando usted comience a buscar al Señor y a separarse para el Señor, y Dios lo llene de su espíritu, no necesita promoción. Ustedes mismos van a decir, ¿sabe lo que pasó en mi iglesia? Muchacho, tuviera cómo llegó esa persona y lo que Dios hizo. Mira, Dios me habló. Y si yo no le he contado esto a nadie, allá el Señor me habló y me dijo esto y aquello, nadie lo sabía. Es la primera vez que yo iba a esa iglesia y comienza a traer sus familiares. ¿Lo creen o no lo creen? Aleluya. Yo lo creo. Yo creo que Dios lo hace. Así que Dios te puede levantar, no importa lo que haya sucedido. Pero si sopla ese viento. ¿Y sabes qué? Aquí ya está soplando una brisa. Pero se va a intensificar. Se va a intensificar. Una vez, ustedes han ido a veleros. ¿A cuántos han ido? Han viajado en un velero. Algunos que otros. Bueno, pues una vez el CPA tiene que ver con mi esposa también. El CPA que eres miembro de la catedral allá, tiene un velero. A mí me llamaba siempre la atención. Yo estaba loco por ir porque quería saber cómo era eso, como el viento, ¿verdad? Mueve el velero. Y nos fuimos allá a Fajardo y él nos llevó nos llevó en el velero. Ay, aquello era una cosa, yo todavía parece que lo estoy viviendo. Llegamos a un sitio donde habían unas aguas cristalinas. Claro, para llegar allí, yo veía que él levantaba las velas y la movía para aquí, la movía para allá. Entonces, el velero pues se iba caminando. Él sabía cómo manejar eso. A mí me llamó eso mucho la atención. Entonces, mi predicación bien abugida, porque ese muchacho se durmió, mira para allá. Entonces, cuando llegamos allí, cuando íbamos en el velero, que yo disfrutando todo, mi esposita se quería morir. Ella se tiró allí. Ay, ay, y yo, wow, y ella, ay. Se tiró allí como para morirse. Llegamos a un sitio donde había muchos otros veleros y islitas tú veías los peces y todo. Una cosa hermosa. Pero lo que le traigo esto porque estuve buscando, ¿verdad? Porque los veleros, hay una copa que es la Copa Americana, que se gana. Aquí una vez, ¿te recuerdan la regata aquella que hubo hace muchos años que vinieron? Yo no se me olvida, pobre Isaí. ¿Sabes qué pasó contigo allá en ese velero? Tú no fuiste, Helen no fue, me dejó ir con los muchachos. Aquello fue, tuvimos que coger la lancha Cataño, etcétera. Bueno, pues la cosa es que es interesante que esos veleros, aunque son grandes,
cada vez lo hacen de un material más liviano. Y entonces un velero de eso, el viento le puede dar a 10, cuando son bien livianos, le da a 10 nudos y puede correr a 25 nudos de velocidad. Y algunas veces nosotros pensamos que en la situación que nos encontramos, el problema que tenemos, la dificultad que tenemos, que es bien difícil, quizás tú llevas años y no has podido salir de ella, o no has visto el mover de Dios como tú quieres. Pero yo te aseguro que si tú te pones en las manos del Señor y comience a soplar ese viento, ese viento le va a dar a tu... nosotros estamos en el mar de la vida, como el velero, cruzando el mar de la vida. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, que buscamos a Dios de esa manera, va a soplar ese viento, ese poder de Dios, y tú vas a llegar a cumplir tus metas mucho antes de lo que tú te imaginas y a ver la mano de Dios poderosa como nunca la has visto en tu vida. Pero tienes que armarte de esa idea y comenzar a dar pasos en esa dirección y comenzar a buscar al Señor, porque Dios, todas las cosas son posibles y nosotros lo creemos. Ahora, Juan 3:8 dice, Juan 3:8. Lo tienes. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no lo llevas a Él. Es el Espíritu que te lleva a ti. Cuando la Biblia dice que no seáis llenos, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo. La diferencia, en un sentido, se parece igual. O sea, el alcohol, el ron, toma control de la persona. Y hasta las inhibiciones se van. Se abren las puertas a hacer cosas que usualmente no haría la persona. Pues el Espíritu Santo, cuando contamina la vida de una persona, toma control de esa persona. Y es dirigido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres. Vas a tener entonces una travesía de alegría, de gozo. Así que deja que el viento del Espíritu mueva tu vela, o tu velero a través del mar de la vida. Acércate a Él. Yo creo que si no todos, casi todos los que están aquí, yo creo que todos los que están aquí han aceptado al Señor como su Salvador, ¿cierto? Si hay alguien aquí que aún todavía no ha aceptado al Señor, yo quiero llamarte en esta mañana a aceptar al Señor. Si no lo has aceptado, o si estás apartado y una vez lo aceptaste, mientras la iglesia inclina sus rostros, yo quiero orar por alguna vida que en estos momentos diga: pastor, yo necesito que oren por mí. Levante su mano. No importa si tú nunca lo has aceptado o si lo aceptaste y estás retirado. En este momento yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí? Dios te bendiga. Pero ya tú aceptaste al Señor. Tú tienes al Señor. Estoy llamando a personas que